Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que otra vez nos acompañe en este índice flamígero, aquí a través de MXN Televisión. Esta tarde nos acompaña el doctor José Newman. Usted lo conoce, es un destacado psicólogo, matemático, estudió también filosofía y tiene una consulta muy exitosa porque todos sus pacientes salen de ahí muy complacidos. Es también un analista político. Usted lo ha visto con Luis Farías, lo ha visto también con Alarraqui, pero hoy nos acompaña aquí. Doctor, qué gusto. Gracias, mi querido Francisco, muchas gracias. Ahorita que te oía tu nombre, tu programa está buenísimo. Índice flamígero. Sí. Apuntamos con el índice. Está bien. Denunciamos, pero también proponemos. Está bien, muy bien. A tus órdenes. Alguna ocasión le leí a Carlos Monsiváis que México no existe, que es el sueño de un marihuano al que se le está acabando la bacha. ¿Tú crees eso? Monsiváis era buenísimo, su sentido irónico era buenísimo. Tuve el gusto de conocerlo y recuerdo anécdotas de él buenísimas. Tenía un finísimo humor. Ahora, en los años que corren, desde que lamentablemente falleció, me he preguntado qué diría de la actualidad. Quiero pensar que no hubiera perdido su índice flamígero, ¿no? Sería realmente una prueba de fuego, Claro, ¿no? claro. Pero lamentablemente no lo podemos consultar. Él mismo decía que la vida es irónica porque primero uno tiene que, ahora sí que, conjurar el aborto. Después que no lo tire la enfermera recién nacido. Y así el recuento, ¿no? Las fracturas de niños, las enfermedades venéreas de joven, el azúcar, el colesterol, el infarto, y ya cuando superas todo y que esperas que te den un premio, te mueres, decía. ¿Estamos viviendo un sueño de un marihuano o un sueño de un loco? Estamos viviendo una locura colectiva, ¿no? Porque no es posible, a mi juicio, digamos, responsabilizar del fenómeno agregado a una sola persona, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan, dice el dicho, ¿no? Entonces, si a mí viene un cuate y me pide prestado y no sé quién es, pues probablemente si tengo y me cae bien, pues le presto, sobre todo si la cantidad es poca, ¿no? Si después tú me dices, oye, que te visitó fulano, sí, no le creas, man, no, es un mentiroso, ¿no? Te pidió prestado, sí, pero 20 pesos. Bueno, menos mal fueron 20, ¿no? Porque luego se deja pedir mucho, ¿no? Entonces, ahí hay alguien que por lo que se quiera pide prestado y miente. Del otro lado hay alguien, pues, que no sabe, ¿no? Que supone, que confía. Y ahí también cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué le da por prestar? Entonces, para bailar el tango se necesitan dos, ¿no? Estamos viviendo un fenómeno agregado, ¿no? En donde hay un importante elemento de trastorno, digamos, clínico, y lo pongo así como si fuera cóctel, ¿no? Es decir, en la bandeja ahí hay tanto de enfermedad, ¿no? Tanto de imitación, tanto de ilusión, tanto de cobardía, tanto de ignorancia, y la mezcla pues, es lo que estamos viviendo, ¿no? No sé si a ti te pase, pero muy a menudo a mí me pasa esta sensación de no es posible, ¿no? O sea, nunca pensé que fuéramos a llegar a una situación así. O peor aún, Pepe, no se atreverá a hacer esto, y lo hace. Así es, así es. Lo decíamos cuando anunciaba que iba a cancelar el Naim, el aeropuerto de Sí, Texcoco. Decíamos, no, llegando a la presidencia se va a dar cuenta de que sería un error. Y llegando a la presidencia, cometió el error. así es, tal cual. Desde el punto de vista de mi experiencia, y no quiero reducir todo a un psicologismo o a una psiquiatría casera, ¿no? Pero no dejo de tener un punto de vista profesional. Desde ese punto de vista, aquí hay una buena cota de trastorno. Y cuando hablo de trastorno, hablo de enfermedad, ¿no? No se vaya a pensar que cuando yo explico esto, pretendo justificar,
¿no? Digamos, el cáncer es un mal para la persona y para la familia, ¿no? Así es. De ahí a que la persona voluntariamente se produzca tumores, pues no es cierto, ¿no? Pero de que la genética produce los tumores, sí. De que a veces la familia y el propio sujeto no lo advierte a tiempo, sí. De que ve el tumor pero no va al médico, también. De que no hace lo que tiene que hacer, también, hasta que el problemón es mayúsculo y entonces la familia sale con que se está muriendo mi pariente. ¿Por qué? Pues tiene un tumor de 4 kilos en el vientre. 4 kilos, sí. Oye, pero 4 kilos no es de ayer a hoy. Pues sí, pero no sabíamos. ¿Cómo que no sabía? No sabíamos. Y le preguntas al sujeto, ¿y usted qué dice? Pues mire, ya hace tiempo sí me sentía un poquito mal, pero dije, no, pues no, es indigestión. Y ya. Y luego después me puse un poquito también mal, pero estaba yo viviendo en Oaxaca y la comida es muy irritante. Y entonces dije, es eso, ¿no? En pocas palabras, ignorancia, desidia de unos, de otros, hasta que la bronca ya está enorme, ¿no? Hay una amenaza de muerte, hay un compromiso económico de atención médica inmanejable, ¿no? Hay una pena moral de toda la familia, pero ya están ahí. Y ahora, pues la bebes o la derramas porque no hay otra, ¿no? En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí había señales de un comportamiento errático fuera de lo normal? Me comentabas de que cuando él tendría 16 años, su familia ya estaba preocupada, o la familia más bien de quien luego sería su esposa, ya estaba preocupada por su locura. Yo recuerdo, y lo he comentado como una anécdota circunstancial, casual, que siendo yo estudiante en la universidad, conocí a un pariente de la que entonces todavía no era su esposa, la señora entonces, señorita jovencilla, Rocío Beltrán. Sí, Rocío Beltrán. Y en alguna ocasión su pariente, con quien platicábamos, él y yo, de nuestras familias, de nuestro pasado, presente y de nuestros proyectos futuros, me dijo, fíjate que una prima que tengo nos tiene preocupados porque anda de novia de un loco. ¿Cómo que un loco? ¿No te cae bien? No, no es que no me caiga bien, está loco. Claro, era una frase, ¿no? Es un decir. ¿Cuántas veces no decimos, no le hagas caso a Pancho, no, está loco, ¿no? Sí, a mí me lo dicen muchas veces. Podía ser así, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo los políticos. Pues sí, porque usa suéter fuchsia, ¿no? Es poco serio, ¿no? Entonces la palabra loco se usa con mucha liberalidad. Yo así la tomé. Pero conforme el tiempo fue pasando, pues Andrés Manuel tiene en la escena pública 35 años, ¿te gustan? Si no es que 40, más o menos. ¿no? Si no es que 40. En 1982 ya era uno de los hombres más importantes del recientemente asumido gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, ¿no? Y de eso hace 42 años, ¿no? Y él estaba por ser el presidente del PRI estatal, lo cual ya era una personalidad de nuestro mundo político, ¿no? Entonces, ese recuerdo temprano que yo registré a partir de que aparece en la escena, pues ha sido imposible dejarlo de lado, porque ha sido muy notorio, cada vez más notorio. Y no digamos cuando llegó a la presidencia de la República, ¿no? Pero no surgió de la nada, ¿no? Desde 1983, al año de haber sido designado presidente del PRI estatal en Tabasco, le produce problemas a su gobernador. Él no puede negar que tiene una deuda moral con Andrés Manuel porque fue una pieza clave en su campaña. Le tiene respeto político, le tiene gratitud y al parecer bien ganada, ¿no? Eso es lo que lo hace llevarlo a ser presidente del PRI. González Pedrero fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es. Y 14 años después de que Andrés Manuel López Obrador aparentemente termina la carrera, es que se gradúa merced a los buenos oficios de González Pedrero y de su secretario particular entonces, José Antonio Álvarez Lima, exgobernador priista de Tlaxcala,
ahora senador repetidor Sí, por Morena. sí, sí, Entonces ahí viene una relación, dirían los clásicos, biunívoca, ¿no? sí, Tú me serviste, yo te sirvo. sí, sí. Pero digamos, tú me preguntabas si había señales tempranas. Por eso mencionaba una que fue muy obvia y fue pública, ¿no? Siendo el presidente del PRI estatal una personalidad, ¿no? En el mundo político de aquel entonces, Claro, como lo sería de hoy, ¿no? El presidente estatal de cualquier partido hoy en día es una personalidad en su estado, ¿no? así es. Bueno, entonces el PRI, que con mucho era el partido mayoritario, pues todavía subrayaba más esa importancia. Ser presidente del PRI, del partido PRI en su estado, pues era una dignidad muy elogiable. Seguramente él sentía muy contento y su familia también, y tenía motivos, ¿no? El síntoma es que en muy poco tiempo le produce problemas al gobernador que lo nombró. Y entonces, pues cuenta la historia, ¿no? Que el señor gobernador lo manda a llamar y le dice, oye, así no, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Pues andas organizando mítines tipo oposición y acusando a nuestros presidentes municipales, ¿no? Y les haces manifestaciones y los agravias y los insultas y ¿cómo? ¿No? Y al parecer, dice el chisme, el otro le dice, bueno, pues se trata de eso, ¿no? ¿Cómo que se trata de eso? Pues hay que mantener, digamos, activa a la población que crea en el partido. Sí, pero no así, ¿no? Esa frase creo que es importante, ¿no? Tenía vocación política clarísima, ¿no? Era un agitador clarísimo, había llegado ahí. Pero el asunto era, así no. Dicho por el gobernador, ¿no? Quiere decir, estás produciendo problemas, ¿no? Y la pregunta es, ¿y entonces qué pasó? Pues era un motivo como para ponerle la lupa, ¿no? Es decir, había razones para confiar en él, pero ya llegado está produciendo problemas, ¿no? Y el sentido común hubiera aconsejado, pues cuidado, ¿no? Primero, ¿por qué se conduce así? ¿No? Y segundo, más allá de la explicación, pues ¿qué hacemos con él, no? No podemos dejar un problema porque puede crecer, ¿no? Como el tumor. Si tú tienes fiebre y no la bajas, pues sube, ¿no? Si tienes dolor y no le bajas, pues sube, ¿no? Y si un tumor no lo paras, pues crece, ¿no? Y estamos hablando de 1983, hace 41 años, ¿no? Y no estamos hablando que producía problemas en su condominio, En un ¿no? estado. Le producía problemas al partido que presidía, al gobernador en turno que lo había nombrado, ¿no? A los equilibrios políticos del PRI, hubiera sido como hubiera sido, creo que era una señal atendible, ¿no? Por supuesto. Y si partimos de ahí, lo que vemos es que lo que repite Andrés Manuel es que produce problemas. Y paradójicamente, ¿no? Lejos, digamos, de eclipsarse, ¿no? O de ser atendido, lo promueven. ¿Cómo que lo promueven? Pues sí lo promueven, ¿no? Ya permitir que no se haga nada, ya de alguna manera es promoverlo. Claro. Pero si aparte de eso lo encumbras, pues es como ilógico, ¿no? Fíjate que mi hija trae una pulmonía grave, me tiene preocupado. ¿Y qué pasó? ¿Se fue a esquiar? ¿Cómo? ¿No? Pues no dices que tiene pulmonía. Sí, yo se la disparé. Oye, pero dices que tiene pulmonía, ¿cómo se fue a esquiar? ¿No? Parecería muy contraindicado. Pues es que ella quería. Pues aunque quiera, le dices, mijita, ahorita no, vete a la playa, pero... Claro. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Vas agravando el problema. Pues sí, porque le vas dando cancha, escenario. 5 presidentes de la República lo ayudaron a llegar al poder. De una manera indirecta. Esa es una afirmación, pues muy preocupante, ¿no? Sí. Le dieron dinero, le permitieron violar la ley para llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de lo que era Distrito Federal en ese momento, y lo refaccionaban muy continuamente.
Salinas, a través de Camacho y Ebrard. Así es. Cedillo. Así es. Todos le daban dinero. Así es. De ahí, por cierto, surgió el rancho, ¿no? Así es. Ahí surgió el rancho. Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa, si me permites. Sí, claro. Y enseguida volvemos. Claro. Gracias por seguir con nosotros. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Le decía que le agradezco mucho que continúe con nosotros en esta sabrosísima charla, además muy ilustrativa, con el doctor José Newman Valenzuela. Pepe, una personalidad como esta es capaz de vivir en soledad, como él ha anunciado, que se irá a su rancho La Chingada para vivir sin esposa, sin hijos, aislado, alejado de la política, como él dice. ¿Una personalidad así es capaz de hacerlo? ¿O por eso, previendo que no podrá
vivir en soledad, ya está extendiendo su mandato, no solo a través de la presidenta electa, incluso a través de su hijo? Voy a retomar tu expresión. Una persona así es capaz de decir cualquier cosa. Empecemos por ahí, ¿no? Y quiero retomar el asunto de origen, ¿no? He dicho muchas veces que yo tengo una limitación profesional para hacer propiamente un diagnóstico. Él no es mi paciente y es una variable muy importante. Claro, ¿no? claro. Cuando el paciente busca ayuda clínica, el primer interesado en atenderse es él y por tanto él aporta, ¿no?, esfuerzo, responde preguntas, aporta información, se interesa por su caso, se interesa por saber qué le pasa. No tenerlo de paciente, yo carezco de ese interés de él, ¿no? Primero. Segundo, cuando el paciente busca ayuda, está dispuesto a aportar información que quizá nadie más conozca, ¿no? Bien sea secreta o no, ¿no? Tú le pides algo y te dice, déjeme pensar, sí, yo tomé esa medicina a los 3 años, ¿no? Si no lo tienes, no tienes acceso a esa información. Tercero, cuando un paciente lo tienes a la mano, pues le puedes solicitar que se haga análisis y tienes datos de su organismo. No tener esas 3 cosas es una deficiencia mayúscula, pero lamentablemente no tengo acceso a ello. A cambio, tengo la información que vamos recopilando, ¿no? Desde información que en su momento fue información más personal, ¿no?, hasta información pública, toda vez que hace muchos años es un personaje público, ¿no? Así es. Entonces, con esa salvedad, siempre he asegurado que el ciudadano presidente tiene un claro perfil de un psicótico delirante, ¿no? No voy a entrar en tecnicismos porque aburriría yo al público, pero para decirlo de manera muy fácil, un rasgo fundamental del psicótico es que es una persona sobreexcitada, ¿no? Es decir, como si estuviera prendida todo el día, ¿no? Entonces no descansa, pues hasta cuando duerme sueña, ¿no? Pensemos en ejemplos muy caseros, ¿no? El niño que le dice a la mamá, ya ven sentar, mijito, no te pares, mijito, ¿a dónde vas, mijito? Ya estamos sentados, siéntate, ¿no? ¿Por qué te tienes que parar? Ya cállate, ¿no? No para. Y se convierte en un tema, ¿no?, un problema. Ese es un rasgo característico. De tal manera que, respondiendo a tu pregunta, esperar que pare, ¿no?, pues es esperar que un pescado sobrevivido fuera del agua. Eso no va a pasar. No va a pasar. Segundo, esa sobreexcitación no es que la aprendiera o la decide, es una condición orgánica que tiene que ver con factores genéticos, ¿no? Y ahí hay todo un campo para averiguar, ¿no? Todos tenemos un pasado genético, ¿no? Claro. Descendemos de un par de padres, de 4 abuelos, de 8 bisabuelos, una enormidad. Y ese bagaje pues se mezcla ahí y resultamos un cóctel muy peculiar cada uno, ¿no? Aún 2 hermanos, aún 2 gemelos idénticos son diferentes. Entonces, hurgar ahí sería interesantísimo, ¿no? Pero bueno, el resultado es que una persona con este rasgo de personalidad es una persona que no para, ¿no? El no parar de suyo tiene 2 efectos, ¿no? Si lo vemos de manera muy simplista. Hay gente en la familia a la que eso le va a encantar, ¿no? Oye, mi hijo es activísimo, es simpatiquísimo, platicadorcísimo, no para, ¿no? En cambio, mi otro hijo es flojo, le cuesta trabajo levantarse, no es muy interesado. Entonces, en unos produce atractivo, ¿no? Qué muchacho más activo, ¿no? Todo el tiempo está diciendo cosas y se le ocurren, inventa, no sabes, ¿no? En otro produce una suerte de incomodidad, ¿no? Tal hiperactividad aturde, ¿no? Ya, por favor, ya cállate, mijito. Sí, por favor. Ya, por favor, date quieto, deja hablar a tu tío, ¿no? Entonces polariza, naturalmente polariza, ¿no? Por su actitud incesante, ¿no? Puede ser muy seductora para unos, ¿no? Entonces, es al niño al que nunca te va a decir que no, ¿no?
Oye, mijito, por favor, ve a la recámara y tráeme mi cinturón, sí, ¿no? El otro decir, ay, ahorita, luego, ¿no? Entonces, repito, a unos encanta y a otros irrita. De entrada, una personalidad así divide, ¿no? Ahora, ve complicando la historia, ¿no? La mamá lo regaña, mijito, ya siéntate, ¿no? El papá le dice, no lo regañes, ¿no? Que no es que es muy activo. Sí, pero me aturde, debería estar agradecida con Dios por él, ¿no? Divide, divide. Entonces, al cabo de un tiempo, imagínate en la dinámica familiar, ¿no? Pues se convierte en la estrella de la familia, ¿no? Uno de los papás lo adora y el otro ya no lo aguanta, ¿no? Y el resto de los hermanos dicen, pues, ¿qué tendrá que es el consentido, no? Uno lo adora y el otro no lo quiere, pero a los demás no nos pelan, ¿no? Porque la estrella es él, ¿no? Ahora, ese rasgo de personalidad psicótico, hiperexcitable, ¿no? Que no para, puede tener modalidades. Y las modalidades en buena medida están dadas por el ambiente donde creció, ¿no? Digamos, voy a decir muy simplón, si crees en un ambiente deportivo, pues no sería extraño que su ámbito de actividad sea el deporte, ¿no? Por supuesto. Y si crees en un ambiente de carreras de coches, pues probablemente jale para allá. Hay excepciones, pero digamos el ambiente te impacta. En el caso de él crece en un ambiente religioso, ¿no? Con una madre muy religiosa, activa, ¿no? Miembro de una comunidad protestante peculiar que se llama evionista, ¿no? De tal manera que esa inquietud se desarrolla en un marco religioso en donde el concepto de la salvación, el Salvador, el enviado de Dios, pues es un concepto central, ¿no? Sin la misión salvífica, ninguna religión se entiende, ¿no? La religión es el vínculo con Dios para lograr la salvación, ¿no? Así es. Pero la salvación puede ser individual y la salvación es la salvación común, la salvación social. Y para ello tiene que haber alguien, ¿no?, que tenga esa misión y que cargue sobre sí la misión de salvar a los demás, ¿no? Es la tarea del profeta, es la tarea del Redentor, esa fue la tarea de Cristo, ¿no? En la ¿Y él asume ese papel? Pues su discurso es ese, ¿no? ¿Sí? De tal manera, hay por ahí un chiste que dice que se le aparece Jesucristo y le dice, tú haces esto otro, ayudas a los pobres, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no te han crucificado? Yo creo que deberían crucificar en la plaza pública. Pues esa es la pregunta, ¿no? Digamos, personalidades así, hay muchas. Digamos, las enfermedades, los trastornos, los problemas de conducta son múltiples. Difícilmente algunos nos podemos decir libres de todo trastorno, ¿no? De alguna manera, pues todos cargamos con nosotros nuestros genes, nuestras experiencias, nuestras frustraciones, nuestras alegrías y nuestro perfil. Claro. ¿No? Nadie es monedita de oro. Pero digamos, si hay una línea, ¿no?, que distingue entre el trastorno común, ¿no?, y la enfermedad. Tener pecas, pues no es tan extraño, pero tener un melanoma, que es un cáncer de piel, ¿no?, pues hay de pecas a pecas, ¿no? Claro. Tener una verruguita, ¿no?, pues no es extraño, pero tener un tumor canceroso, pues hay de verruguitas a verruguitas, ¿no? De tal manera que cuando el trastorno ya va más allá de la línea, pues lo menos que uno pudiera pensar es que tiene que haber un diagnóstico temprano y una atención adecuada. De no haber los dos, el trastorno va a crecer y va a empezar a impactar y influir en su entorno, ¿no? Vuelvo al asunto familiar. Una persona así en una casa, nada más imaginemos los problemas que a la familia le puede traer, ¿no? Uno de los hermanos dice, no, yo no aguanto a mi hermano, ¿no? Es insoportable, ¿no? Porque le saca todo a mi mamá, como ella lo consiente, le saca todo, ¿no? Y en cambio mi papá se enoja, entonces comer en la casa es una cosa horrible, ¿no? Mi papá se levanta, mi mamá llora, no, y todo por culpa de ¿no? De ahí, pues síguele. Y entonces la pregunta es, ¿y esa familia no se da cuenta de eso?
y no pone cartas en el asunto, pues si no, el problema va a crecer. Y ya no te invento qué pasa 20 años después cuando esa familia se divide, ¿no? Entonces tienes un hermano que dice, le habla a la hermana que lo invita a cena Navidad y dice, si va mi hermano yo no voy, ¿no? No lo soporto, ¿no? Pero ¿por qué no? Si es nuestro hermano, dice la otra, ¿no? ¿Cómo que por qué no? Pues porque lo que me hizo a mí, ¿qué te hizo? Si bien lo sabes, no, yo no sé nada, ¿no? Entonces se empiezan a pelear porque él es el eje, ¿no?, que trastorna una familia. Entonces vuelvo al punto, ¿no? Esa familia no lo identificó a tiempo, no lo atendió a tiempo, ¿no? Y tenemos historias de su historia, pues que hablan de esos síntomas, ¿no? Dejando de lado toda espectacularidad y chisme, hay datos de una persona problemática. Pero más allá, ¿no? Lo que tú decías, en su carrera pública, ¿cómo fue que logró que 5 presidentes de la República, ¿no?, se comportaran de ese modo tan peculiar, ¿no?, que fluctúa entre permitirle, tolerarle e impulsarlo, ¿no? Suena raro. A ver, de la Madrid dio el visto bueno para que fuera presidente del PRI en Tabasco. Carlos Salinas, a través de Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, los entabeaban cada vez que ocupaba el Zócalo con cualquier pretexto. Ya los pozos petroleros, ya su derrota en una elección. Así es. Ernesto Zedillo, hay testimonios de que su vocero le llevaba portafolios cada semana llenos de dinero. Fíjate, en el caso de Zedillo hay un elemento adicional. Para esas épocas, él ya se había hecho acreedor de varias denuncias y tenía varios expedientes judiciales abiertos, ¿sí?, ¿no?, por toma de pozos. Toma de pozos, ¿no?, claro. Y se dice, habría que corroborarlo, pero todo parece indicar que es cierto, que Zedillo ordenó que esos expedientes se deshicieran, ¿no? O sea, le conmutó, le perdonó, le pasó por alto la comisión de un delito. Como ahora con los Yunes. Dices, ¿cómo? ¿No? Oye, pues yo quiero un presidente así, ¿no?, que me pague la multa del estacionamiento, ¿no? Y no solo eso, sino lo que tú dices, ¿no? Aparte de quitarle, le abrió la puerta. Sí, porque además el propio Zedillo permitió que, sin ser ciudadano con credencial de elector de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces, como decíamos hace un momento, fuese candidato al gobierno de la ciudad. Con un adicional, no tenía la facultad para ordenarlo. No, claro. Era del Instituto Electoral recientemente ciudadanizado, ¿no? Entonces, una tras otra, tú dices, ¿cómo? Sí, Vicente Fox, bueno, pues se le perdonó la toma de Reforma y del Zócalo, negoció con él, a través de Carlos Abascal, que en paz descanse, para que desocupara la vía más importante de la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución, y permitiera la toma de posesión de Felipe Calderón. Así es. Y Calderón, teniendo todos los elementos por los delitos que había perpetrado durante el Foxillato, pues también lo perdonó. Fíjate, Calderón es un caso especial, ¿no? Porque yo diría que si alguien lo padeció, ¿no?, desde la campaña y toda la presidencia aquí, marcaje personal. A una hora, Pepe. A una hora, ¿no? Y entonces la pregunta sí, me encantaría tener a Calderón a tiro y con la puerta cerrada, ¿no? O sea, ya cuéntanos la historia, ¿no? ¿Otro paciente? No deja de ser una pregunta, pues que sí mueve a la curiosidad, ¿no? Claro. Como te decía, ¿no? Oye, Pancho, ¿es cierto que tu hija tiene pulmonía? Sí. ¿Y es cierto que la mandaste a esquiar? Sí. Explícame. ¿Te quieres deshacer de ella? ¿De qué se trata, no? Sí, son cosas inexplicables, ¿no? Bueno, y ahora, pues hemos visto una cosa inexplicable tras otra, ¿no? No se va a atrever a lo del aeropuerto, pues lo hizo, ¿no? Pero, pues seguramente va a meter a alguien a la cárcel porque ha insistido en que tuvo que hacerlo para frenar una serie de delitos. No metió a nadie. Y así como eso, ¿no?, pues todos los días nos brinda, ¿no? Ya acusó a los Estados Unidos de la violencia en Sinaloa,
¿Qué dices? A ver, explícame. Seguramente sabes cosas que yo no sé, ¿no? Yo no he visto Marines en Sinaloa. ¿No? Pero hace y dice cada cosa. Y luego lo que decíamos, ¿no? Hay una presidenta electa que sin duda, digamos, fue beneficiaria de una buena imagen del presidente y de una aceptación por parte de la población según las encuestas, sin duda, ¿no? Y eso se vale, es la tradición de los partidos, ¿no? Un partido deja buena imagen, pues eso repercute en su siguiente generación de políticos electos, ¿no? De la misma forma que quien produce malos resultados, pues se espera, ¿no?, que la ciudadanía le cobre el mal resultado. Que fue el caso Peña López Obrador. Así es, ¿no? Pero Peña, una cosa es esa. Peña con pésima fama, ¿sí?, de cleptócrata, de ratero, y llega López Obrador proclamando una honestidad valiente, que por cierto no hemos visto, ¿no? Pues yo todavía no. Pero para utilizar comentarios coloquiales, ¿no? Aquí hay gato encerrado, ¿no? Gato encerrado. Y el gato encerrado es, vamos a utilizar otra vez, ¿no? Pues de qué privilegios goza, ¿no? ¿Serán que es un ángel encarnado y no le hemos visto las alas a algunos, por eso dudamos? ¿El Mesías evionista? ¿Será que de verdad, no, Dios se aparece y lo libra de las cadenas? ¿Será que es el Moisés nacional? ¿No? ¿Será que se bajó de la cruz Jesús y aquí lo hemos tenido y no nos hemos dado cuenta, somos unos ingratos? ¿No? ¿O será que es el Dios platónico? ¿No? O sea, ¿de qué privilegios ha gozado? ¿No? Porque lo que estamos viendo, pues, es una omnipresencia total, ¿no? ¿Se prolongará? ¿6 años más? ¿12? Yo creo que aquí la pregunta es, no. Él llegó y llevó a los suyos al poder, ¿no? De tal manera que de su llegada hay beneficiarios directos, ¿no? Los suyos, ¿no? Legítimo, si alguien llega al poder, pues nombra a su gente de confianza, legítimo, ¿no? Pero ya no solo es él, ¿no? Él termina su término, pero no por ello los suyos no se van a retirar con él, pues ellos no terminan su término, ¿no? De tal manera que hay una voluntad de persistencia entendible, ¿no? Más cuando su mismo partido acaba de ratificar el triunfo. O sea, no solo llegamos, nos quedamos. Y nos quedamos más fuerte de cuando llegamos, ¿no? Entonces tienes, ¿no?, aún en el caso que él se retirara y no volviera a abrir la boca, cosa poco probable, ¿no?, pues tienes los suyos, ¿no?, que obviamente han aprendido de él, heredan un estilo, un discurso y una actitud, ¿no? Esta actitud que no quiero ponerle calificativo para no entrar en discusiones, pero todos sabemos esa actitud, ¿no? Es una actitud gloriosa. Yo lo calificaría como sumisa. Y entonces, pues está la presidenta electa, ¿no? Ha dejado huella. Más allá de los que llevó al poder, pues sin duda las pensiones y todos los programas de beneficio del bienestar, como él le dice, sin duda han sido importantes para calar el ánimo de la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, sí. Mismos que tienen su otro lado. La pregunta es cómo se financian esos programas, ¿no? Porque ya nos hemos acabado el dinero que había, y ahora la pregunta que le toca responder a la sucesora es cómo le va a hacer para mantener esos compromisos, ¿no? Que solitos crecen, el número de gente que envejece crece, ¿no? Los aumentos que él ha otorgado han generado un hábito. Nuevos programas, ¿no? Terminar las obras, pues son compromisos de gasto, ¿no? Siendo que el dinero que estaba en fondos ya no hay, siendo que la deuda ya creció, siendo que todo eso nos ha llevado a una situación económica deficitaria. ¿Cómo le va a hacer? Pero añade a eso, Pepe, las amenazas que se cierren sobre la economía debido a las reformas constitucionales que contiene el Plan C y que han sido advertidas por nacionales y por extranjeros. Una recesión en puerta. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Y si a esto aunamos la otra vertiente, que es la inseguridad, ¿no? Esta tesis de él, que puede sonar muy bonito en términos religiosos, ¿no?
digamos, esta máxima de perdonar a los malos, pues no suena mal desde el punto de vista ético, moral, no lo sé, ¿no? Pero no suena mal. Pero una cosa es, digamos, esa recomendación moral, esa máxima moral, ¿no? Aprendamos a perdonar. Y otra cosa es tolerar y propiciar el delito, ¿no? Porque eso sí contradice la responsabilidad uno, ¿no? De cuando el Estado constituido, brindarle a su población las garantías de seguridad en su vida y en su patrimonio, ¿no? Las mínimas. Entonces ahora sí que, como diríamos, ¿no? Si nuestro papá hubiera sido derrochador con los ajenos, ¿no? Diría, bueno, tú eres farol de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? O sea, andas repartiendo el dinero fuera y los de acá, ¿qué hacemos, no? No, pues es que yo les debo mucho a los pobres. No, pues está bien, pero cualquier familia diría, y no de acá, ¿qué? Pero bueno, él le ha impuesto esa máxima. Y ha permeado en materia de seguridad porque tenemos el caso reciente de aquel general encargado de la zona militar de Culiacán, que dijo que la seguridad y el cese de la violencia dependía de que se portaran bien los delincuentes, ¿no? Bueno, el ejército tiene, como todo ejército, lo que ellos denominan su doctrina, ¿no? ¿Cuáles son los principios que guían su acción, ¿no? En nuestra tradición jurídica, la doctrina del ejército es lo que la Constitución manda, ¿no? Les toca a ellos preservar la seguridad nacional, les toca a ellos velar en casos de desastre. Esas son las... La seguridad interna. Exacto. No la seguridad pública. Exacto. Hasta ahora. Exacto. Pero pues el presidente López Obrador ha introducido, si no es que ha cambiado, ¿no?, la doctrina del ejército, ¿no? Ahora les toca, si no es que además de, ¿no?, les toca hacerse cargo de aeropuertos, ¿no?, de aduanas, distribuir vacunas, ¿no? Y de alguna manera velar porque las comunidades, pues no se desordenen más merced a la rijosidad de los muchachos delincuentes, como dijo el general, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí estamos, ¿no? El problema no es nuestro, ¿no? El problema es que los muchachos son muy rijosos, ¿no? Entonces estamos aquí para exhortar a los malos, ¿no?, a la mañana, ¿no? Pues que ya se porten bien. Que comiencen a darse abrazos y no balas. ¿Cómo? O sea, esa es la nueva doctrina del ejército, ¿no? Exhortar a los delincuentes a que por favor ya le bajen. ¿Cómo? Casi se hinca. Pues sí. Ahora, todo esto es algo que ha ocurrido frente a nuestros ojos. Si nos contaran, ¿no? Había una vez un país, ¿no?, cuyo presidente era así. Y entonces así, ya está, y cuando llegó canceló un aeropuerto. Cualquiera que escuchara el cuento diría, ¿y por qué? ¿No? Pues dices que generó una deuda enorme, que él dijo que era porque había delincuentes, luego no le detuvo a nadie, ¿no? Eso perturbó la economía así. ¿Y cómo? ¿Por qué? Pues no sé, habría que preguntarle, ¿no? Oye, pero después me dices que él estableció una doctrina, ¿cómo? Que era abrazos no balazos. O sea, sí, pero ¿por qué? Pues habría que preguntarle, ¿no? Oye, pero más allá de eso, dice que los suyos pues adoptaron esa doctrina y se convirtieron en defensores airados de eso. Así es. ¿Y cómo? ¿Por qué? Oye, pero dices que además él llegó con 30 votos y a la mitad y al final ese partido así obtuvo 36. Sí, pero ¿cómo? No, pues en ese estupor estamos, ¿no? Pero otra vez volvamos al estupor inicial, ¿no? Si viéramos la situación familiar temprana y estuviésemos detrás de un cristal, ¿no?, podríamos decir a su familia, oiga, ¿por qué no atienden a ese muchacho, no? Un día tuve, permítase la anécdota porque es buena, un día tuve una familia que llegó muy alarmada porque el hijo, un hombre ya de 30 y tantos años, casado, un buen día desapareció y entonces no lo encontraban y lo fueron encontrando comiendo basura en el basurero de Iztacalco. Entonces alguien, pues juzgando que el muchacho tenía algún trastorno, me lo mandó. Entonces recibía a los padres, la esposa y al interesado. El interesado traía metido una gorra hasta acá
y no miraba de frente y casi no hablaba. Papás y esposa referían, pues estaban muy preocupados por él, ¿no? Pues, ¿qué le pasó? Pues estaba trabajando en una empresa y lo corrieron. Y desde entonces no ha hallado su lugar porque él le gustaba eso, no ha vuelto a conseguir un trabajo. Ha tenido dos, pues no le gustan y eso lo ha tenido deprimido. Y ese día salió a buscar un trabajo y no regresó. Nos empezamos a preocupar, llamamos al Locatel o lo que sea, ¿no? Y una semana después la policía lo encontró y así lo encontraron, ¿no? Callado, ¿no? Con la cachucha, casi no quiere hablar y está como pasmado, así, ¿no? Entonces volteé a ver cómo se siente, con trabajos así, ¿no? Evidentemente algo le pasaba, ¿no? Evidentemente. ¿Qué le pasaba? Pues sabrá Dios. Entonces, ante la situación, yo les propuse una cosa. Lo que le haya pasado, se ve que lo tiene muy agobiado. Entonces vamos a dejarlo descansar. No estemos preguntando en este momento y vamos a hacer algo porque duerma y descanse, ¿no? Entonces le vamos a dar esto para que duerma. Déjenlo dormir, ¿no? En lo que él duerme, les voy a encargar una tarea a ustedes, papás y esposa, ¿no? Reflexionen hacia atrás si en el pasado dio alguna señal de algún comportamiento extraño. Y los despaché. A la semana vinieron los papás y la esposa, él no, diciendo pues sí ha estado durmiendo y está tranquilo como usted lo vio, pero ha dormido, ok. ¿Y ustedes qué descubrieron? La señora me dijo, mire, él era el segundo hijo de la familia, una hijita mayor, y pues estaba chiquillo todavía y fuimos a una boda. Y en esas mesas de boda, de pronto un señor nos preguntó, ¿es su hijo? Sí, atiéndanlo. ¿Y ustedes qué le dijeron? Pues nos enojamos, ¿no? ¿Con qué autoridad se atrevía a decirnos eso, no? Dije, ¿ustedes no pensaron que alguien le vio? Te hubieran podido preguntar, perdón, ¿por qué dice eso? Se ofendieron, ¿no? Que es una reacción muy... Pero sí, usted que se mete con nuestro hijo, ¿no? Claro, claro. Ahora, era una pista. Ese señor algo vio. Ahora, si él era médico, sería más interesante. Pero aunque no lo fuera, ¿no? Algo vio. Alguno de ustedes pudo haberle llamado y decir, oiga, le puedo pedir por qué dijo eso, ¿no? A lo mejor había un dato importante. Pero muchas veces no lo vemos, ¿no? Hasta que las consecuencias son de un tamaño que ahora sí se convierte en un problema. Y ahora tenemos el país así. Ese fue el caso de un joven no atendido, un niño no atendido, que llegó a ser presidente de la República. Pepe, qué sabroso platicar contigo, bueno, más bien escucharte. Gracias, Francisco. Ha sido de verdad un placer. Lástima que el tiempo se acotó. Si me permites hacer un comercial. Por supuesto. Soy enemigo de las moralejas, pero creo que de aquí se deriva algo útil, y es a las familias atiendan a sus hijos, fíjense, ¿no? Cuando el comportamiento de ellos se aparte, digamos, de lo habitual, en cualquier sentido, ¿no? No lo dejen pasar, ¿no? Préstenle atención. A lo mejor se trata de un acto secundario, de una distracción y no tiene mayor, pero a lo mejor es la primera señal de un trastorno mayor. No lo dejen pasar, porque luego los costos son para todos y son muy caros. En resumen, papás, atienden a sus hijos, no permitan que sea otro López Obrador en potencia. Pues sí, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Por decir algo. Y ahora sí ya llegamos, Pancho, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos acompañó en esta ocasión. Lo invito para que la próxima semana también nos acompañe aquí en el Índice Flamígero de MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.